Que Dios les bendiga, mis hermanos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, a los presentes y a aquellos que llegará a esta bendita palabra del Señor a través de este medio social. La lectura de esta noche la tenemos en el libro de Santiago, capítulo 4, del versículo 1 al 10. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias. En esta hora, Señor, te agradecemos este día que nos has permitido. Hasta aquí nos has ayudado, Padre Celestial. Hasta aquí, Señor, nuestras fuerzas no hubieran podido llegar, pero es tu gracia y tu misericordia que nos ha sostenido. Ahora tenemos este gran privilegio, honor, de poder escuchar tu bendita palabra. Esa palabra que transforma, tu palabra que regenera, tu palabra que cambia, tu palabra que es nueva, tu palabra que transforma, mi Dios, tu palabra que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende, Señor. Que en esta noche tu palabra sea aplicada a mi vida, Señor. Padre Celestial, que seamos, Señor, transformados espiritualmente, Señor. Oh, Señor, que seamos, Señor, el ejemplo, Señor, de servir a ti. Seamos el ejemplo de enamorarnos de tu palabra. Seamos, Señor, amadores de la verdad, amadores de la justicia, Señor. Prepara, Señor, los corazones, Señor. Que seamos esa tierra, Señor, con hambre y sed de justicia, Señor. Preparados para que tu semilla, tu palabra, sea sembrada en cada uno de nosotros, Padre. Edificando la iglesia, no solo para morar en este mundo, sino para reinar eternamente un día en el cielo, Señor. Edifícanos, Señor, purifícanos, límpianos, Padre Celestial, enséñanos, Padre Celestial, corrígenos, Señor, disciplínanos, Señor, Padre Celestial, conforme a tu palabra, que es verdadera, es tu voluntad, es tu ley, Señor, con el propósito número 1, que es agradar a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La iglesia puede sentarse. Gloria a Dios. El tema de esta noche, mis hermanos, será: someteos pues a Dios. La palabra someter, mis hermanos, viene que nos demos totalmente a Dios. Cuando la autoridad arresta a alguien, lo somete. Y a veces el someterse no es fácil. Si vemos en lo natural, en lo físico, cuántas demandas no hay problema porque a quien quisieron detener no se quiso sujetar, no se quiso someter. Y él tiene sus argumentos, pero la autoridad tiene sus argumentos también. Pero hay una ley que rige tanto a la autoridad
al hechor como a la autoridad que tiene que evitar el problema, mis hermanos. ¿Sabe? El someterse ha sido lo más difícil y sigue siendo lo más difícil. Y dirá siempre, ¿por qué cuando comienza el mensaje siempre va desde el principio? Porque desde el principio fue así. El primer hombre y la primera mujer no se sometieron a Dios. Y todo lo que el mundo vive, ahora en día es resultado de que el ser humano no se somete. ¿Se acuerdan la enseñanza del viernes? Leíamos allá en el último capítulo de Jueces donde dice de que como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien. Cada quien hacía su voluntad. Se escucha bien bonito decir yo hago lo que yo quiero. Pero mis hermanos, usted y yo somos testigos de que el hacer mi voluntad y usted la suya, nada bueno nos ha traído a nuestra vida si es que Dios no está con nosotros. Entonces someteos a Dios. Y este versículo se ha mal expresado porque la mayoría de los cristianos solo decimos resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo sabe quién es Dios y sabe quién somos nosotros. Y dice, entonces el tema se va a enfocar principal en el versículo, mis hermanos, 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando Dios le dijo al hombre, mis hermanos, que de todo árbol podía comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal, no podían comer porque el día que comieren de él morirían. Él les estaba diciendo a qué se debían de sujetar, y la palabra sujetar es obedecer. Qué bonito es cuando uno lo hace voluntariamente, cuando tienen que usar la fuerza con uno. ¿Por qué viene la fuerza brutal? Cuando hay oposición. La oposición no viene de Dios, viene del diablo. El ser obediente viene de Dios, el ser desobediente viene de Satanás. ¿Y por qué hay una oposición? Porque hay algo correcto, hay lo justo y lo injusto. Está lo negro y lo blanco, mis hermanos. Entonces vemos de que Dios le dijo al hombre qué debía de ser. Entonces tenían que someterse a Dios. Usted y yo, nos guste o no nos guste, nos sometemos a un jefe. Es más, el apóstol Pablo enseña mucho, someteos a vuestras autoridades, ¿no? Y desde que nacemos nos enseñan a someternos a nuestros padres. Y a veces no nos sometemos a ellos porque ellos no se someten a Dios, y es una cadena que se viene duplicando. Y nos quejamos porque las cosas están así, porque tanto mi persona como el de arriba hacia abajo, ninguno nos sometemos a Dios. Ahora la iglesia de Cristo nos gloriamos, y no que sea malo de ser hijos de Dios, pero lamentablemente la iglesia ahora en día solo tenemos el nombre de ser llamados hijos de Dios. Nos gusta, nos encanta que nos digan cristianos, pero no actuamos como cristianos porque no nos sometemos a Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El principio, la base número 1 es someterse a Dios. Aprendíamos el viernes que Jesús decía, yo soy el pastor y yo llamo a las ovejas oyen mi voz y me siguen. Si somos hijos de Dios, mis hermanos, vamos a oír la voz de Dios, su palabra, y la vamos a seguir y la vamos a obedecer. No es lo que me gusta y no me guste, es la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, cuando hay sometimiento, va a haber recompensa en nuestra vida. Usted y yo, mis hermanos, Dios nos ha dado algo bonito y a la vez tan dañino que se conoce como libertad o libre albedrío, tomar decisiones propias. Usted y yo somos resultado de las decisiones que hemos tomado ya siendo adultos de los 18 años en adelante. Quizás antes nuestros padres fueron responsables hasta cierto punto, pero ahora cuando la sociedad nos llama adultos y nos da libertad, derechos que nos benefician, pero a la vez nos pasa la responsabilidad de nuestra propia vida. Entonces Dios así trató con el hombre, pero Él le puso el plan perfecto y seguro que si el hombre obedecía a Dios, el hombre iba a ser bendecido y próspero. Es más, ese fue el plan número 1 y perfecto de Dios para que el hombre sea bendecido y próspero.
Pero ¿por qué la palabra dice someteos a Dios? ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó de los principios, los valores de Dios y ha hecho su voluntad. No hay sometimiento. Cada quien hace lo que cree lo correcto, pero mis hermanos, no es lo que yo creo, es lo que la palabra del Señor dice. Por eso abríamos en el Salmo 1 y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Quiere decir que no anduvo en lo incorrecto, en lo que el mundo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mi hermano y hermana, iglesia en Cristo, yo espero que su delicia y su gozo y su deleite sea en la palabra del Señor. No lo que el mundo dice, no lo que el vecino dice, no lo que dicen las noticias, no lo que dice la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y cuál es la ley? Es su voluntad. Y para que sea nuestra delicia es que la practiquemos, no que la digamos como un refrán o como un párrafo que lo sabemos de memoria, sino porque es parte de nuestro diario vivir. Sino que en su ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Enamorado de la ley de Dios. El enamorado medita en su amor de día y de noche, en todo momento. De día y de noche, dice, y luego ¿cuál es el fruto de eso? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todos queremos eso, mis hermanos, estar como ese árbol fresco, resplandeciente, fuerte, mis hermanos, tener salud en sus hojas, tener salud en la familia, tener salud en todo sentido, salud espiritual, salud económica, salud física, pero eso solo viene cuando andamos en la voluntad de Dios, mis hermanos. Y andar en la voluntad de Dios no quiere decir que siempre lo económico va a ser próspero o que la salud física no nos va a faltar. El Hijo de Dios, mis hermanos, no deja de ser Hijo de Dios, no importa su estatus económico o su estatus legal en la nación donde estamos, sino porque creemos en su palabra, creemos en su verdad y creemos en sus mandamientos. Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. El Hijo de Dios, mis hermanos, que está fundado en la palabra del Señor, en su ley, no se va atrás ni va a traicionar a Dios solo porque las cosas no le salen bien. Dice la Biblia que Dios bendice, mis hermanos, a los que con su propósito son llamados. Dice que todas las cosas obran para bien a los que con su propósito son llamados. Usted y yo somos llamados a ser hijos del Señor. No quiere decir que la vida física o material va a ser perfecta, pero la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque viene de su amor y su amor es perfecto. Amén. Y vemos que ese capítulo tiene dos partes, dice el justo, el injusto, y luego la segunda parte dice, no así como los malos que no se levantarán en el juicio. Quiere decir que cuando alguien es culpable, mis hermanos, no va a salir librado del juicio, va a ser declarado culpable, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es importante, mis hermanos, que usted y yo seamos un pecador arrepentido de corazón, un pecador que dejó su manera de vivir antigua y que ahora, mis hermanos, somos parte del pueblo de Dios para honra y gloria a Dios y para glorificar el nombre del Señor, mis hermanos. Entonces vemos que es importante someternos a Dios. Y como la palabra del Señor habla, que Santiago dice aquí, ¿de dónde viene la guerra? Y sabe que aquí no le está hablando a pagano, le está hablando al pueblo de Dios. ¿De dónde viene la guerra? Vemos que aquí está hablando a un pueblo no espiritual, a un pueblo carnal. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿De qué? No es por estar orando, no es por estar ayunando, es porque hay ese ego, la carne está en toda su fuerza, mis hermanos, y el Espíritu de Dios se ha alejado. No es, dice, de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros, del querer poder, del nombre de yo. Cuando usted y yo vivimos para honrar y glorificar el nombre del Señor, no solo en alabanza, no solo en oración, sino en hechos, en frutos de labios que confiesen el nombre del Señor, porque ese es el propósito de Dios, porque dice Juan 4:24 que tales adoradores Él busca, que le adoremos en espíritu y en verdad, y es necesario que hoy le adoremos al Señor, con mi vida, con mi corazón, mis hermanos. No es que tengo que decir, yo le voy a adorar cuando nada me falte, cuando yo tenga. No, ahora es el día de adorarle hoy. No importa la circunstancia, porque Dios no es un Dios de circunstancia. Él es el Dios que todo lo puede, todo lo tiene y todo lo concede para cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces la palabra del Señor pregunta acá, ¿por qué vienen las guerras?
por el hombre sin Dios, el hombre alejado de Dios. El hombre no se somete a Dios. Y a veces los líderes quieren que todo el mundo se someta a ellos, pero el líder no se somete a los superiores, que sobre todo a la palabra de Dios y a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque vemos que las pasiones de la carne combaten en nosotros. El orgullo, la vanidad, el yo, el querer, mis hermanos. No importa, mi hermano y amigo, cuánto usted y yo tengamos, pero si Cristo no es centro de nuestra vida, no tiene sentido de razón lo que tengamos, porque el hombre que tiene a Dios en su corazón y ha sido cambiado y transformado, aún tenga riquezas o no la tenga, el valor más grande es Jesucristo en su vida. El apóstol Pablo, con todo su conocimiento, preparado, mis hermanos, con los mejores maestros de aquel tiempo, en el conocimiento de la ley, él decía que todo lo ponía como basura, todo lo ponía como algo sin valor, sin sentido, para glorificar el nombre de Dios, de Jesucristo, aquel que lo encontró. Es más, dice, no lo encontró, tuvo como un encontronazo con él, mis hermanos, pero transformó su vida. Muchos de nosotros necesitamos tener un encuentro completo con el Señor, mis hermanos, para que no combatamos en envidia, para que no combatamos en codicia, para que no combatamos, mis hermanos, en orgullo, en ira, mis hermanos, porque eso mata al hombre espiritual. ¿De qué sirve, mis hermanos, que lo tengamos todo, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón? No tiene sentido de razón. Pero lamentablemente el hombre no queremos escuchar eso. Lo pasamos desapercibido. No le damos sentido de razón. La iglesia del Señor. Ahora tenemos el concepto que para ser el pueblo amado del Señor es porque nada me va a faltar. Pero si miramos la historia de los hombres y mujeres de Dios que agradaron a Dios, les faltó todo, mis hermanos, las riquezas materiales, no había abundancia, pero tenían el gozo, el privilegio de hablar con Dios, de escuchar su voz, de que Dios les dijera qué debían de hacer y cuál era la diferencia, que ellos obedecían a Dios. Ahora no queremos obedecer a Dios. Queremos la recompensa, pero no queremos el sacrificio. No queremos poner el trabajo, mis hermanos. Y la palabra es bien clara, dice en el verso 2, codicia tenéis, dice, matáis, dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, dice, mis hermanos. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no podéis. Porque lo hacemos con el orgullo, lo hacemos en esta carne, mis hermanos. Y si lo tuviéramos, eso no sirve para entrar al reino de los cielos. El ejemplo más grande fue Jesús, el Hijo de Dios. Siendo rey, lo dejó todo. Vino a nacer humildemente. No anduvo con las alta sociedad de esos tiempos, no anduvo con los ricos, él anduvo con el que menos tenía, porque él no venía a ofrecer riquezas materiales, él venía a ofrecer una vida eterna, él venía a sacarnos de la muerte, del pecado que nos había separado de Dios al hombre, mis hermanos, sacarlos de esa podredumbre espiritual donde estábamos hundidos en el pecado, el cual deberíamos de valorar cada día lo que Cristo ha hecho por nosotros y no desear volver allá. El orgullo viene de allí. La vanidad viene de allí, mis hermanos. Alejémonos del orgullo. Alejémonos de la vanidad. Alejémonos de la envidia. Alejémonos de aquellas cosas, mis hermanos, que nos alejan de Dios y acerquémonos al Señor. ¿Qué dijo Jesús en San Mateo 11:28? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. No digo hallaréis descanso en tu economía, hallaréis descanso para tu espíritu, para tu corazón, porque eso es la vida, mis hermanos. Todo se queda, todo es temporal, mis hermanos. Eclesiastés, Salomón lo escribe en su vejez y habla Salomón que lo había tenido todo, había tenido riquezas materiales, había tenido placeres carnales como ningún hombre, y al final él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo más importante es temer a Dios, temer, que el hombre tema a Dios, que ame a Dios. En todo sentido, mis hermanos, eso es lo que va a cobrar importancia. Para el hombre sin Dios no tiene importancia. Por eso necesita estar rodeado de muchas cosas y tener muchas cosas para tener ese sentido de valor y de importancia, mis hermanos. Pero usted y yo tenemos el valor de la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. Verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites, mis hermanos. Esperemos que ninguno de la iglesia caigamos en eso. Jesús dijo,
Padre, te pido que lo guardes del mundo, no que lo quites del mundo. Y el mundo es el sistema del mundo. Y la iglesia estamos alrededor de eso y debemos de huir de esas pasiones, de esos peligros, de caer de esas concupiscencias. A veces decimos no somos iguales, no, pero en muchas cosas caemos, mis hermanos, y necesitamos guardarnos de eso, tratar de salir de eso, porque la naturaleza carnal siempre nos empuja. Por eso que usted y yo, para actuar en la carne no hay que luchar. Nos cuesta luchar para andar en el espíritu. La carne por su naturaleza ya es carnal y va a ser siempre carne. Pero el hombre de Dios necesita fortalecerse espiritualmente, mis hermanos. Y dice en el verso 4, mis hermanos, oh almas adúlteras, aquí está diciendo espíritu adulto. Y sabe que el adulterio, mis hermanos, o fornicación en la Biblia espiritualmente es alejarnos del Dios verdadero y poner el amor en cualquier otras cosas. El amor de Dios, mi amor, o sea, de usted hacia Dios debe ser en primer lugar. Antes que a la esposa, antes que al esposo, antes que a los hijos, antes que el trabajo, antes que la ganancia, antes que todo, porque él es antes y va a ser siempre, y es hoy y va a estar para siempre. Él debe ser primero en el orden. Dios no está diciendo que no amemos a la familia, porque el orden es Dios primero, luego la familia, después el trabajo, y todo viene en un orden, mis hermanos. Pero Dios es sobre todas las cosas, porque si Dios es el centro de nuestra familia, aunque haya poco, mis hermanos, en las casas, nada nos va a faltar, como dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos que tener la certeza que la relación número uno no tiene que ser con todo el mundo, sino que primeramente con el Señor. Basada en mi relación con el Señor, si es buena, agradable, mis hermanos, va a ser buena con los demás, porque lo vamos a hacer conforme a la palabra del Señor. Muchos se frustran porque verdaderamente el mundo no nos ve bien. El que no es cristiano no me habla. A veces queremos ser más complacientes a ellos que el complacer a Dios, mis hermanos. Entonces dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Si yo estoy haciendo algo para agradar a alguien y no agrado a Dios, estoy adulterando, estoy poniendo a esa persona o a ese objeto en lugar de Dios, que es la prioridad en mi vida, cuando Dios debe de ser el primero. Porque Él es el que me da, no solo me dio la vida física, sino que nos ha venido a sacar de la muerte espiritual y nos ofrece vida eterna. Entonces yo estoy adulterando, mis hermanos, porque somos la novia de Cristo, seremos la esposa de Cristo futuramente, mis hermanos. Entonces no podemos fornicar, mis hermanos, espiritualmente, haciendo otras cosas que no le agradan al Señor. Dejaríamos de ser la novia, mis hermanos, porque la novia tiene que ser pura delante del Señor. Eso representa a la iglesia, mis hermanos. Entonces, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo y que la amistad, es hacer lo mismo que ellos hacen? No mal confundamos que la amistad, que muchas veces decimos: no salude a la persona porque él no es cristiano. Quiere decir, no haga lo que ellos hacen. Entonces, oh almas adúlteras, entonces que mi espíritu y mi alma, mis hermanos, la amistad quiere decir también de que no hagamos lo que ellos hacen, mis hermanos. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jesús dijo en otra ocasión, dijo: nadie puede servir a dos señores, ama a uno o aborrece al otro. Aún los humanos, los adultos, no nos gusta. Queremos de que la persona, las esposas quieren que su esposo solo le ame a ella. Nosotros los esposos deseamos que nuestra esposa solo nos ame a nosotros. Igualmente, y si nosotros creemos que tenemos derecho o somos superiores en ese sentido, cuanto más nuestro Dios, a quien servimos, mis hermanos. Él es número uno en nuestra vida. Entonces dice: no podemos decir que amamos a Dios y queremos vivir en los mismos deleites que vivíamos antes. Nuestra vida debe de ser cambiada, transformada a la luz de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Y cuando hacemos la voluntad del Señor, no le vamos a agradar a todo el mundo, pero usted y yo hemos decidido servirle al Señor. Cuando usted y yo tomamos decisiones para que nos beneficien en una área, nos van a afectar otra. Tenemos que dejar ciertas cosas que nos gustaban, mis hermanos. Y si es servir a Dios, vale lo mejor. Cuando dejamos nuestras tierras y emigramos para estar donde el Señor nos tiene
Ahora dejamos muchas cosas que nos gustaban, gente que queríamos, cosas que disfrutábamos, pero había una razón, el por qué, sentido de razón. Cuanto más servir a Cristo es lo más hermoso, tenemos que desechar y alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios, mis hermanos. Así que cualquiera que dice que quiere ser amigo se constituye enemigo de Dios. Es tiempo que nos hagamos un autoexamen, mis hermanos y amigos. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si yo quiero estar, me someto a Dios, mis hermanos, tengo que tener el principio de la sabiduría, mis hermanos, que es el temor. Y el temor solo viene cuando se ama. Cuando no se ama no hay temor, mis hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en el capítulo 3 dice, mire, versículos 5 al 8, hablando de cuando nos sometemos a Dios. Verso 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es cuando nos sometemos a Dios. La palabra nos está diciendo y allí nos está recordando y nos está haciendo ver si verdaderamente estamos sometidos a Dios o estoy haciendo mi voluntad. Jesús, el Hijo de Dios como hombre, ¿qué era lo primero cuando Él oraba? En la oración modelo decía, hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Si estamos sometidos a Dios, mis hermanos, lo primero que le vamos a pedir a Él, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Que en tu voluntad sea que yo te agrade, que en tu voluntad tú vas a permitir que nos vas a cuidar, nos vas a proteger, vas a cubrir nuestras necesidades, porque esa es tu voluntad, mis hermanos. Entonces, cuando la voluntad de Dios es, dice Romanos 12, versículo 2, es buena, agradable y perfecta. No quiere decir que físicamente todo va a ser lo que la carne quiere, pero sí va a ser agradable al espíritu, mis hermanos. Esto es bien importante. Y miren cómo dice en el verso, aquí en estos versículos en Proverbios 3, quiere decir que cuando usted y yo estamos sometidos a Dios, vamos a confiar en Él. No vamos a confiar en y cuando dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, es que confiemos directamente, totalmente en Él y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí nos está hablando, mis hermanos, que quiere decir que cuando nos hemos sometido a Dios, hemos confiado en Él, hemos descargado toda nuestra vida, alma, corazón, mis hermanos, y mente en el Señor, porque Él lo puede todo y Él es poderoso para ayudarnos. Y no te apoyes en tu prudencia, quiere decir en tu sabiduría, porque no es sabiduría, es ignorancia, mis hermanos. El hombre con Dios cada día es más sabio y es más prudente, es más humilde, es más paciente. Pero el que no tiene a Dios es soberbio de lo que tiene, cree tener cuando no tiene nada. El hombre de Dios, la mujer de Dios, entre más sabe y más conoce a Dios, pasa desapercibido y no quiere él ser conocido, quiere que conozcan a su Dios. Pero el que se presenta a Él para que lo conozcan, ese no se ha rendido a Dios totalmente. Mis hermanos, no se ha sometido al Dios verdadero. Y volvemos, mis hermanos, a la verdadera palabra del Señor, que cada día nos está hablando. Y en Joel capítulo 2, versículo 13 dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, cuando Él los llamaba al ayuno. Recuerdas que la costumbre, cuando ellos se sentían heridos, dolidos, ellos rasgaban sus vestidos, se vestían de cilicios, echaban ceniza, mis hermanos. ¿Para qué? Porque se sentían culpables del pecado que los acechaba. Y entonces ahora Dios les habla a través del profeta Joel y les dice que rasguen vuestro corazón y no vuestro vestido. Cuando usted y yo nos hemos sometido a Dios, mis hermanos, vamos a rasgar nuestro corazón. Es más, desde el verso 12 dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, miren, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Quiere decir, cuando Dios vea que estamos sometidos a Él totalmente, Él va a transformar nuestra historia, lo que estamos viviendo. Pero ¿sabe cuál es el problema?
que el hombre ahora en día no queremos someternos a Dios tristemente. Queremos hacer nuestra voluntad. Mi voluntad y no la voluntad de Dios, mis hermanos. La voluntad de Dios es la buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios cuando no vivimos conforme a la palabra del Señor? ¿Cómo podemos, mis hermanos? Y ahora, volviendo a la segunda parte del versículo, ¿cómo vamos a resistir al enemigo si verdaderamente no confiamos en la palabra del Señor? Y no confiar en ella aquí si no hacemos la voluntad de la palabra. Entonces dice el versículo completo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo sabe que el que está sometido a Dios, porque él es el primero que está sometido a él, ¿sabe? El diablo dirá, a mí sí me toca estar sometido, me guste o no me guste. Ahora tú tienes opción, pero te conozco que no estás sometido. ¿Por qué? Porque veo tus obras. El diablo conoce mis acciones, conoce mi fruto. No le puedo decir que ando en santidad cuando él ve mis acciones. Él me tiente y yo caigo en la tentación. Él me provoca que me enoje y yo me enojo, mis hermanos. Entonces vemos, no vamos a poder resistir. Nos volvemos irresistibles y caemos nuevamente. Y comenzamos a culparlo a él. Como de él viene el mal, ya todo ya no es nuestra concupiscencia que está en nosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y dice, mis hermanos, entonces vemos que el someterse es lo más difícil. Someternos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y si yo no soy capaz de someterme a Dios, va a ser difícil guiar a otros a que se sometan a Dios. Entonces todo comienza con nuestra vida delante del Señor, mis hermanos. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo sabe cuando usted y yo estamos sometidos a la voluntad de Dios. El Hijo de Dios sí que estaba sometido a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces no lo tentó en el desierto? Y cuando no pudo, dice que lo dejó por un tiempo. Lo dejó, o sea que por un tiempo lo abandonó. Luego volvió a tentarlo, a provocarlo. ¿Cuántas veces no nos ha provocado a nosotros? Y va a venir a provocarnos, pero si nos mantenemos firmes, resistir, mi hermano, no ceder terreno. Y claro, Él no va a aparecer como nos lo pintan o nos lo dibujan. Él se va a presentar en nuestro entorno, en nuestro lugar donde trabajamos, con lo que compartimos, con la gente que más queremos, con lo que esperamos que no nos hagan daño, ni hacerle daño. Satanás lo va a usar, mis hermanos. Pero si nos resistimos en la obediencia, en la oración, en el ayuno, entendiendo las astucias, las trampas de él, los planes perversos, mis hermanos, entonces él va a decir, aquí no hay entrada, porque este se somete a su Dios. Él dice, este no se somete, aquí está la entrada. Usted y yo es que le abrimos la puerta a él, pero cerremos esa puerta sometiéndonos a Dios. ¿Y cómo nos vamos a someter? Verso 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, somos pecadores, mis hermanos. Todavía, no en un estado de pecado como estábamos muertos, sino en acciones pecamos. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De doble ánimo son aquellas personas de que dicen hoy sí y mañana no. Santiago 1:8 el más dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que ahora queremos servir al Señor, mañana no queremos servir al Señor. Entonces no vamos a llegar a ningún lado. El hombre de doble ánimo dice, es inconstante en todos sus caminos. Y hermano, necesitamos ser constantes. Así es de que si somos de doble ánimo, pongamos ese ánimo en las manos del Señor. Y luego aflijamos esta carne. Es mejor que lloremos ahora mismo físicamente. Es ahora que pasemos sufrimiento. Pero si fuera por la causa del Señor, tendremos un galardón, mis hermanos. Si es por dejar el pecado, si es por dejar el orgullo, si es por dejar la vanidad, si es por dejar lo que tengamos que dejar, mejor que nos duela ahora. Es mejor que nos dé tristeza. Es mejor que nos avergoncemos ahora. Es mejor que no tengamos lo que el otro tiene, pero tendremos la entrada al cielo, mis hermanos, donde solo los lavados con la sangre preciosa de Cristo y los redimidos podrán entrar en su presencia. Amén. De allí nadie estará ahí para defendernos, porque lo de acá no servirá para nada, mis hermanos. Y dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él lo exaltará. ¿Sabe que el ser humano lo que más le duele ahora en día, por el orgullo que hay, es que nos humillen? Pero delante del Señor es mejor que nos humillen ahora aquí. Pero el Señor nos dirá, ven buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Mis hermanos, yo prefiero ser humillado acá.
no por mis acciones, sino por servir a mi Señor. Que nos digan los que digan, pero yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi hermano y amigo que tendrá la oportunidad de escuchar este mensaje, nuestro deseo es que usted también esté escrito en el libro de la vida. Tome la decisión. No sabemos el día y la hora en que Cristo ha de regresar. Cristo viene por su iglesia. Lo crea usted o no lo crea. Que Dios me lo bendiga.